Un muy feliz día para todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de este curso de introducción al griego bíblico de la Escuela Bíblica Comprensión de los Tiempos. En esta sesión vamos a estar hablando de los recursos adicionales que uno tiene para combinar con los fundamentos de los idiomas bíblicos en su estudio devocional de las Escrituras. Dentro de esos recursos adicionales, pues vamos a ver algunos de ellos, no todos, pero sí como los más importantes y los más asequibles. También hay que recordar una cosa. Normalmente uno no fabrica predicaciones sobre medidas como si fuera un sastre. Si uno es un pastor o si uno es una persona que ha sido invitada a predicar, a compartir un púlpito, pues uno no va a fabricar predicaciones sobre medidas. Uno va a dar de las cosas, de las verdades que Dios le ha dado en su estudio bíblico. Entonces, uno primero se abastece en su estudio bíblico con el Espíritu Santo. Y aquí es bueno recordar que nosotros tenemos una gran ventaja. Podemos sentarnos a estudiar la Biblia con el autor del libro a nuestro lado, con el Espíritu Santo a nuestro lado, enseñándonos. Y lo que uno da es lo que ha recibido del Espíritu Santo. Pero eso no significa que uno no estudia, que uno no se prepara, que uno no se esfuerza, pero el resultado de todo ese estudio, de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo de estudio que uno hace, lo da el Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces vamos a empezar a ver brevemente algunas de las principales fuentes. De las más importantes están los diccionarios bíblicos, que ustedes los conocen, y están los léxicos. Y vamos a empezar viendo este primer léxico, que es de los favoritos míos. Palabras griegas del Nuevo Testamento por William Berkeley. Como usted puede ver, Berkeley empieza la entrada de su léxico con la transliteración a nuestro alfabeto castellano de las palabras griegas, pero si usted nota, en la parte superior hay unos numeritos. Quiere decir que en esos numeritos usted puede encontrar en el léxico de Strong esa palabra. Debajo viene como aparece la palabra en los libros del Nuevo Testamento en su forma de sustantivo, en primer lugar. En este caso sería parangelía, y la segunda en su forma de verbo, parangelo. Bueno, hay una diferencia en la transliteración. En castellano, en nuestro alfabeto latino arriba dice parangelein. Ese es el verdadero infinitivo en griego, pero para nombrar el griego es muy común utilizar la primera persona del presente indicativo, en este caso, parangelo. Y debajo viene la explicación de las palabras con base en los contextos de los diferentes textos en donde se están utilizando. Es decir, aquí profundiza en los elementos socioculturales que influyeron en el autor bíblico para usar esa palabra en ese versículo específico. Aquí se combina la historia, la geografía, las costumbres, los usos sociales de la época. Recordemos que la hermenéutica busca descubrir la idea que quiso transmitir el autor sagrado cuando escribió su texto bíblico para
la audiencia, llamémoslo así, para los lectores de su época. Hablo también de audiencia porque muchas veces era más común recibir el mensaje del Evangelio de manera verbal y la gente memorizaba extensas porciones de las escrituras porque acceder a los libros era muy costoso en esa época. Entonces, hablamos de audiencia y hablamos de lectores. Entonces, todos esos elementos aparecen incluidos aquí en este léxico, llamémoslo ampliado, de las palabras griegas del Nuevo Testamento. Es un excelente recurso. Hay un segundo recurso que va en la misma línea de Berkeley, que es el Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento por W. Vine. Él hace lo mismo, pues lo organiza de una manera un poquito diferente, pero están comparando todos estos factores adicionales con la manera en que lo usan en diferentes porciones del Nuevo Testamento, porque estamos hablando de palabras griegas, aunque también recurren a usos en el Antiguo Testamento comparados con la versión de los 70. Recordemos que la versión de los 70 fue la traducción que se hizo al griego de los textos hebreos del Antiguo Testamento. Entonces, la versión griega del Antiguo Testamento se llama versión de los 70, que se realizó en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, durante el gobierno de las dinastías Ptolomeas. Ptolomeo era uno de los 4 generales principales de Alejandro Magno y que se quedó con Egipto y el cercano oriente, dentro de lo cual estaba el territorio de Israel. Y los Ptolomeos, pues en general fueron muy tolerantes con los judíos, les permitían practicar su religión, les permitían el funcionamiento del templo. Y aunque muchos judíos se habían radicado en la ciudad de Alejandría y no quisieron regresar al territorio de sus ancestros en Israel, al Eretz Israel, pues crearon un importante polo de cultura hebrea en la ciudad de Alejandría. Y recordemos que en esas épocas la ciudad de Alejandría era famosa en todo el mundo, conocido por su biblioteca. Y uno de estos reyes Ptolomeos le encargó a sabios hebreos que hicieran la traducción al griego de las escrituras hebreas. Así se originó la versión de los 70, que es la traducción en griego del texto hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, por eso también pueden aparecer algunas referencias al Antiguo Testamento, pero recordando siempre que es a la versión de los 70 o Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, estas dos fuentes son muy buenas, excelentes, son de las favoritas que yo utilizo para evaluar las palabras claves de los textos cuando estoy haciendo mi estudio bíblico personal. Hay otro tipo de recursos bíblicos ya utilizando la tecnología, que son las bibliotecas electrónicas. Aquí tenemos la biblioteca Eastford, espada electrónica, que como les decía es toda una biblioteca. En la parte superior central usted ve todas las versiones de la escritura que están cargadas en la biblioteca. Abajo aparecen los textos bíblicos. En la columna izquierda aparecen los libros bíblicos y los capítulos. Usted selecciona el libro y el capítulo y le aparece en la parte central inferior el texto. En este caso está seleccionada una versión interlineal griego-español. En la columna de la mano derecha están los comentarios y los comentarios bíblicos únicamente.
Entonces, arriba en la parte azulita están los títulos de los comentarios y abajo aparece el texto del comentario que usted seleccione con referencia a la porción de la Biblia que usted tenga abierta en el centro. Y más a su mano izquierda aparecen unas pestañitas que creo que aquí no se alcanzan a ver bien. Ahí aparecen los diccionarios y usted puede también desplegar los diccionarios. Entonces, es toda una colección de Biblias y recursos extra que usted puede utilizar. En el caso de eSword es eh, licencia abierta, usted no necesita pagar, simplemente descarga y si lo desea puede hacer una donación. Hay otras bibliotecas electrónicas que sí requieren pago, como por ejemplo Logos. Usted escoge la que más le convenga. Entonces, fíjese que cuando nosotros combinamos estos conocimientos básicos de los idiomas bíblicos con todos estos recursos que tenemos disponible hoy, podemos hacer realmente unos estudios bíblicos muy buenos y muy consistentes. Pero nunca olvidemos la gran ventaja que como creyentes tenemos. Y es que cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, podemos hacer ese estudio con el autor sentado a nuestro lado, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a trabajar dos ejemplos de estudio bíblico en esta sesión. Entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. Estudiar Juan 1:1. Es un versículo muy corto, pero no nos podemos engañar. Es muy sustancioso. Tiene mucha información y muchos conceptos que ofrecernos. Entonces, examinando el texto griego, aquí aparecen tres palabras claves. Ahí están resaltadas en negrilla y subrayadas. Arge, logos, theon. Si usted mira el significado en el léxico de Strong, va a encontrar algo así. Arge significa principio. Logos significa palabra, discurso, razón. Theos significa Dios. La diferencia es que en Strong le aparecerían los versículos bíblicos en donde se traduce de esa manera en diferentes porciones de la escritura y o por diferentes escritores bíblicos. Pero Strong le da el significado básico de la palabra con la escritura en hebreo, perdón, en griego, que aparece en cada una de las porciones que él está citando. Ahora, si nosotros queremos profundizar, pues ya podemos ir a otros recursos y encontramos otras cosas. Pues veíamos que arge significa principio, origen, autoridad. Y también uno descubre que la palabra arge aparece en la primera línea de Génesis 1:1 en la versión de los 70 o versión Septuaginta de la Escritura, que como ya habíamos dicho, es la traducción en griego del texto hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, Génesis 1:1 empieza de una manera muy parecida a como empieza Juan 1:1. Y aquí lo que yo quiero destacar es la palabra arge, principio, origen. Arge es una palabra técnica de la filosofía griega. Cuando los filósofos griegos hablaban del arge, hablaban del origen o del comienzo absoluto de todas las cosas.
Y fíjense la tremenda importancia teológica que tiene esta palabrita. Ahora tengamos presente que esta palabra está bastante relacionada con la segunda palabra que es logos. Logos, pues ya habíamos visto que es palabra, razón, pensamiento, expresión. Y nuevamente es también una palabra técnica en la filosofía griega. Uno de los principales autores de la filosofía clásica griega es Heráclito, que habla del logos como el principio racional del cosmos. ¿Y por qué los traductores de la Septuaginta utilizaron logo ahí? Porque ellos querían dar a entender que las palabras de Dios son unas palabras activas. Y si recordamos Génesis 1, una de las expresiones que más se repite en Génesis 1 es, y dijo Dios, y lo que Dios decía ocurría. ¿Sí? Entonces, logos no es una palabra muy plana en su significado y como podemos ver está íntimamente relacionada con la idea de arjé. Y vemos la tercera palabra, theos, y curiosamente aquí theos aparece en algunos manuscritos con el artículo ho y en otras sin el artículo. Cuando aparece sin el artículo hay que prestarle atención. Cuando aparece sin el artículo, esta condición se llama anartros. Y en griego koiné habla de calidad o naturaleza y no tanto de identidad. Entonces, cuando nosotros juntamos estos conceptos, vemos que el logos es diferente de lo que nosotros llamaríamos el Padre, Theos, pero está diciendo que el logos posee la naturaleza divina. De hecho, el logos es el origen de todo lo que existe, pero es diferente de Theos. Y una de las principales conclusiones hermenéuticas que usted puede sacar aquí es que ya se empieza a configurar la doctrina de la Trinidad, en primer lugar, y de cómo la Trinidad jugó en la creación del universo físico que nosotros conocemos. Dios, el Padre, tomó la decisión de crear, pero el agente creador fue la segunda persona, el Logos, el Verbo, y el que le puso orden a todo eso fue la tercera persona, que está implícita, no está explícitamente enunciada, que le puso orden a toda la creación. Entonces, el origen de todo lo que existe es Dios. Y vemos cómo Dios opera de manera conjunta. Entonces vemos que un versículo tan sencillo como Juan 1:1 tiene todo este significado y si usted quiere seguir escarbando, va a seguir encontrando cosas. De eso no le quepa la menor duda. Si usted compara este versículo con los versículos siguientes en Juan capítulo 1, va a encontrar que el apóstol Juan dice que por él, es decir, por el Logos, todas las cosas fueron hechas, que él es el agente creador y que sin él nada de lo que hay existiría. Ahí está confirmando y ampliando el significado de Juan 1:1. Recordemos que en hermenéutica entendemos que la Biblia
se interpreta a sí misma. Entonces, cuando usted combina los conocimientos fundamentales de los idiomas bíblicos con las normas hermenéuticas, usted se va a dar cuenta de que manejar los fundamentos griegos o hebreos no es solamente un ejercicio lingüístico, no es cultura general, sino que es una herramienta espiritual y teológica. Le ayuda a usted a recibir el mensaje que estaban recibiendo las personas del siglo primero cuando recibieron este texto. Bien sea porque alguien se los recitó de manera oral o porque lo encontró en un manuscrito que pudo comprar. Y eso ya nos va a permitir derivar lecciones espirituales para nuestra vida de una manera más precisa, porque el autor que inspiró al apóstol Juan para escribir esto está a nuestro lado para ayudarnos a entender lo que él quiso decir a través del escritor sagrado. Entonces, aquí hacemos una comparación fundamental entre Arjé y Logos, pues haciendo como un resumen de todo lo que hemos estado hablando y de la información que nos han aportado las fuentes secundarias de nuestro estudio bíblico. Entonces podemos definir aspectos del tiempo, de la causalidad, y cuando estamos hablando de causalidad, pues el origen, de la ontología, es decir, el ser, la naturaleza de Dios, quién es Dios, y las implicaciones teológicas, es decir, de qué manera estamos conociendo y acercándonos a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Una porción de las Escrituras muy conocida, Romanos 8, 28 y 29. Muy seguramente usted ya está recordando estos famosos versículos de la Escritura. Pero aquí está la versión en griego y aquí hay un término clave que es agathón. Usted va a ver palabras aquí como por ejemplo theón. Usted ya reconoce la palabra theón, Dios. Em, Prototokon es otra palabra importante ahí, pero no la vamos a tocar en este estudio, pero tiene que ver con la naturaleza de Jesús como segunda persona de la Trinidad. Adelpois es otra palabra importante. Aquí lo vamos a simplificar, vamos a manejar solamente el concepto que transmite la palabra griega agathón. Cuando usted revisa los léxicos, ¿usted qué va a encontrar sobre agathón? Pues bueno, le están diciendo que eis es una preposición que indica hacia o para, pero agathón como tal va en forma acusativa, es decir, ahí apareció una preposición que no es lo normal en griego, pero esa preposición hacia o para da una función acusativa en neutro. La terminación on es la terminación neutra de agathos.
y quiere decir bien o bueno, pero como lleva una preposición, dice el bien o lo bueno. Entonces muchas personas dicen, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la inmensa mayoría de las personas para ahí. El versículo sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero luego vamos a ver qué pasa con el versículo 29 como consecuencia de mirar la palabra agazón. Entonces, cuando usted mira en sus léxicos agazón, pues va a llegar a unas conclusiones. Uno piensa que todas las cosas le ayudan a bien es porque Dios lo va a bendecir económicamente o le va a dar un mejor trabajo o le va a permitir cambiar el carro o va a poder tener una casa nueva o va a poder comprar una casa que nunca había podido comprar. Sí, pero realmente el sentido de agazón va más allá de esa idea, de ese bien, llamémoslo limitado. Y fíjese que la segunda parte dice, esto es a los que conforme a su propósito, a su propósito. El su dice que es el propósito de quién? De Dios. Eso ya me está conectando el sentido trascendente de Agazón con la idea de Romanos 8:28. Lo bueno de Agazón no es según el criterio humano, sino es según el plan de Dios. Y la prioridad de Dios es el desarrollo de su plan redentor por medio de Jesucristo. En últimas, que yo llegue a ser como Jesucristo. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, todos los bienes, todas las bendiciones, todas las cosas buenas que están relacionadas con el cumplimiento del plan de Dios de que yo llegue a ser como el Señor Jesucristo. Y no solamente un beneficio terrenal, un beneficio material. Y vea cómo cambia la idea que normalmente tenía uno de este versículo Romanos 8:28. El bien superior de Dios es que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Y aquí yo le sugiero que lea el versículo 29 porque ese es el que le da la confirmación del sentido de agatos. Ahí usted tiene ese sentido. Cuando usted lee, bueno, aquí vamos a leer en Reina Valera, dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito, ahí es donde aparece la palabra prototocos, entre muchos hermanos, adelfoís. Entonces, si usted quisiera hacer el estudio, pues tendría que tomar los dos versículos. Y fíjese que, aunque usted arrancó con agathos, necesariamente tendría que tomar también a prototocos y a delfois. Y eso le daría el sentido completo de estos dos versículos. Son dos versículos pequeñitos, pero vea todo lo que usted puede
sacar de esos versículos para su vida personal. Ahora, si usted quiere hacer una predicación con base en lo que usted ha recibido de esta porción de las Escrituras, usted ya puede hacer una introducción hablando de qué es lo que nosotros entendemos como bueno para nuestras vidas y luego desarrollar el punto de vista de Dios alrededor de tres puntos que serían agathos, prototocos, adelphois y por último la gran conclusión. Pues para mí la gran conclusión, ¿cuál sería? Sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, nada que esté contaminado por el pecado puede encontrarse en la presencia de Dios. Si nosotros no somos transformados a la imagen de Cristo en la glorificación, no vamos a poder ver a Dios cara a cara, porque nada contaminado por el pecado va a estar en su presencia. Entonces, fíjense, con dos versículos, usted puede armar un sermón de tipo textual, si quiere armar un sermón, pero mire todo lo que hay de aplicación para la vida personal. Y muy seguramente cuando usted está haciendo esto, el Espíritu Santo ya le está hablando a su vida de que, bueno, mire, que pasa esto en tu vida, arregla esto, ¿por qué no te enfocas por este otro lado? Esto le cambia la vida a uno. Entonces, expresión clave en el versículo 29, ser conformados a la imagen de Dios, le está dando el sentido trascendente de la palabra griega agazón. Y como ya sabemos, la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra. No podemos sondearla totalmente, pero a través de su palabra, Dios nos está mostrando al menos una parte de quién es Él, cómo piensa y qué tiene planeado para nosotros. Y lo que Él tiene planeado para nosotros es un bien supremo, no una satisfacción efímera y temporal en esta vida, sino una satisfacción eterna y de gloria cuando estemos cara a cara con Él. Entonces, otra cosa que nos está recordando este pasaje es que Dios es soberano. Hay veces nos suceden cosas y nosotros decimos, pero ¿por qué lo permitiste, Dios? Bueno, cuando usted entiende Agazón, pues empieza también a darse cuenta de que esa palabra, pero ¿por qué, Dios? No tiene sentido. ¿Por qué? Usted lo está viendo desde su perspectiva humana limitada y no está viendo lo que le está pasando desde la perspectiva de Dios. Dios no ha perdido el control, Él es soberano y Él sabe hacia dónde nos está llevando. Nosotros, en teoría lo sabemos, pero ni nos imaginamos todo lo que eso significa desde el punto de vista de Dios. Un resumen de lo que encontramos en estos versículos de Romanos 8, 28 y 29. Aquí lo estamos viendo comparado en versiones de la Biblia. Reina Valera, pues es una traducción y pues no nos permite ver toda la profundidad del término. Lo mismo ocurre con la Biblia de las Américas, que se enfoca en la literalidad de la transmisión del texto, pero cuando vemos nueva versión internacional, ya lo presenta de una manera más dinámica. Aparece Dios y dice, Dios dispone todas las cosas, ¿sí? La Biblia textual da una idea más cercana al griego, dice que todas las cosas cooperan.
Es decir, que todas las circunstancias de nuestra vida se entrelazan en la consecución de una meta trascendente. En la Biblia de Jerusalén dice, Dios dispone, y eso pone el énfasis en la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es algo que haríamos muy bien en nunca perder de vista. Nos pueden pasar cosas tristes, dolorosas, perder un ser querido, un fracaso financiero, una enfermedad incurable en mi vida, pero eso no ocurrió en un descuido de Dios. Eso ocurrió como parte del plan de Dios, pero a donde Dios me quiere llevar es a que yo reciba mi herencia de gloria al lado de Él por toda la eternidad. Y si Él pensó que un cáncer o una pérdida o un fracaso o un desastre económico contribuían o trabajaban para la consecución de esa meta, Él lo usa. Y no es que Dios sea malo, Dios es bueno siempre. Él está trabajando por un bien superior, un bien trascendente. No solamente que yo esté cómodo aquí, Él quiere que yo esté cómodo en la eternidad a su lado. Entonces, si usted me acompañó hasta aquí, yo le quiero dar muchas gracias por su atención, esperando que estas sesiones de introducción al griego bíblico hayan contribuido a su edificación como creyente, a su crecimiento espiritual y que en la medida en que usted se edifica y se fortalece en Cristo y en el poder de su Espíritu Santo, usted pueda ser luz y bendición para todas aquellas personas que lo rodean. Amén.